la dirección de la escuela de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, y en especial a la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad. También agradecer infinitamente a la maestra Michelle Álvarez López, catedrática de tiempo completo, profesora a tiempo completo de nuestra facultad, a quien agradezco infinitamente para iniciar esta primera jornada y a quien saludo con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto. Pues bien, el día de hoy iniciamos con esta jornada para todos los potenciales egresar, dado que una de las preocupaciones que tenemos en nuestra facultad y sobre todo en la gestión de nuestra directora, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, es precisamente preparar y sacar adelante a todos nuestros estudiantes que están precisamente pues ya a un paso de egresar de la licenciatura en Derecho. Y es precisamente este tipo de actividades lo que refrenda nuestro compromiso de prepararles todavía más para la vida profesional y desde luego también para su vida académica. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, quisiera darle la bienvenida a la maestra Michelle Álvarez López con el tema de Derecho Notarial, el cual pues bueno, vamos a tener aquí una pequeña charla con temas netamente prácticos para que ustedes, pues bueno, también tengan vaya, una visión totalmente diferente a lo que a lo mejor han aprendido dentro de las aulas de clase y a lo mejor aquí también les queremos preparar de manera práctica pues para toda su vida profesional. Maestra Michelle, preguntarte en primer lugar, bueno, ¿cómo estás? Darte la más cordial de las bienvenidas. Y pues bueno, empezar con una serie de preguntas que espero que a nuestros jóvenes estudiantes potenciales egresar pues bueno, sea de su interés. Preguntarte en primer lugar, ¿qué nos puedes hablar al respecto de la fe pública? ¿Cómo podríamos definir a la fe pública para iniciar con esta charla? Buenas tardes, doctor. Bueno, la fe pública, a mí me gusta definirla como eh, este, este acto subjetivo de fe. Y si pensamos en la palabra fe, y nos lleva a lo mejor a pensar en lo que es la religión o la creencia, y es eso, ¿no? El creer que objetivamente eh, un, ciertas afirmaciones sucedieron, ¿no? Entonces, en la fe pública podríamos decir que es este sistema en el que le damos sentido a ciertos actos privados y los convertimos en públicos, ¿no? Y a veces me gusta hacer la analogía de que los notarios públicos son estas personas que convierten actos privados en actos públicos y les dan certeza jurídica y es esta necesidad de certidumbre y como esta función preventiva que también existe de que no solo le doy sentido al acto en sí, sino al contenido de derecho, ¿sí? Entonces siempre es esta necesidad de certidumbre y que al final es obligación del Estado garantizar que estos actos sean protegidos contra cualquier violación, ¿no? Entonces, la fe pública es como acto de convertir eh, pues ciertas situaciones del derecho privado y pasarlas hacia el derecho público, ¿sí? Ah, Javier, tu micrófono. Perdón, estaba comentando que eran muy acertadas tus reflexiones y muy acertado tu concepto de fe pública, ya que, pues bueno, felizmente todos los actos en los cuales nos manejamos como sociedad, pues desde luego son actos jurídicos. Y estos actos jurídicos, como bien decías, es precisamente generalizar al derecho privado, mantener al derecho privado, pues muy privado, ¿no? Pero con la fe pública era hacer una transición para convertirlo
en un acto público. Y eso me lleva precisamente a preguntarte otra situación, y es prácticamente a saber desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre un instrumento notarial, un testimonio y una escritura? Bueno, realmente un instrumento notarial es cualquier instrumento que emana desde el notario, ¿no? Desde la figura del notario. Entonces, de allí podríamos sacar un montón de documentos, ¿sí? Y cuando hablamos específicamente de testimonio, vamos a hablar sobre actos jurídicos, ¿sí? Entonces, a lo mejor puede ser confuso porque decimos, acta debe de ser un acto, no, es al revés. Entonces, un testimonio se refiere a actos jurídicos, entonces son documentos que incluyen actos jurídicos. Creación, extinción o sea, de derechos, obligaciones. Y cuando hablo específicamente de una escritura, voy a hablar de un documento original, ¿sí? Entonces tengo aquí, si pudiéramos hacer una clasificación de documentos, diría instrumentos notariales, es la generalidad, ¿sí? Todos los documentos que emanan de un notario, y luego los podría dividir en acta o escritura, y el acta, hechos jurídicos, y la escritura, actos jurídicos, ¿sí? Y luego hablaría sobre el testimonio, que es, el testimonio simplemente es una copia de la escritura, ¿sí? Eh, como se maneja el notario, generalmente tiene un protocolo, que es un libro, ¿sí? Y el protocolo está foliado, seriado, tiene volúmenes, ¿no? Entonces decimos, un testimonio, pues simplemente es una copia de su protocolo, y es una copia que él certifica que efectivamente salió eh, idéntico que como está su protocolo, o si no, él certifica que ciertos documentos son copias, y eso es el testimonio. Pero pues eso está, hay muchos más documentos que emite el notario. Solamente hay una excepción en cuanto a instrumentos notariales, y es cuando el notario tiene esta actividad que no es de derecho público, sino es como, es algún reporte que el mismo Estado le pide. Entonces, en este caso, el documento que emite el notario no es un instrumento notarial dotado de fe pública, sino es como un delegado del Estado, ¿no? Y sería más bien como si tu jefe te pide, pásame un reporte, ¿no? No es este documento dotado de fe pública, que incluye hechos jurídicos, que se consideran ciertos, o sea, sino es en otra representación distinta. Nada más sería la única excepción de documentos que maneja el notario. Claro, Mitch. Pues interesante tu respuesta, porque si bien es cierto, cuando hablamos de un instrumento, de un testimonio y desde luego también de una escritura pública, muchas personas llegamos a confundir que estos tres documentos en realidad es uno solo. Pero bueno, ya muy acertadamente nos dijiste las diferencias, y que eso a final de cuentas sí tiene un impacto, sobre todo a la hora de estar litigando o de estar empezando o generando un nuevo procedimiento para iniciar o para registrar, por ejemplo, una escritura pública. Y esto también nos toma a colación un tema muy interesante, y preguntarte desde luego a propósito de ello, ¿cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para iniciar los trámites de una escritura pública? Bueno, entonces ya vimos que efectivamente el notario emite esta escritura, ¿no? Pero para crear esta escritura, el notario pasa por un proceso, ¿no? Que es como de autenticidad de la personalidad y del contenido. Entonces, aquí, pues a lo mejor voy a sonar un poco teórica, pero dentro de nuestro antecedente notarial, ¿sí? Que
pertenecemos a la notaría latina, nuestros notarios se dedican a, a darle publicidad a no solo datos relacionados con la personalidad, pero con el contenido en derecho, ¿no? Entonces, el notario va a decir, sí, este es un contrato de compraventa, entonces tráete todos estos documentos que acreditan la propiedad para que tenga efectos. Entonces, el notario tiene todo este trabajo preventivo de darle pues la certeza jurídica a los actos y también a las personas, ¿no? Está relacionado muy cerca de lo que es el verificar la personalidad, ¿no? Y la capacidad de las personas. Entonces, él te va a pedir, pues información sobre tu identificación, sobre tus generales, sobre a lo mejor a qué te dedicas. Si es una cuestión de propiedad, te va a preguntar a lo mejor tu estado civil, porque está relacionado con si formas parte de una sociedad conyugal o no. Y va a revisar la cuestión del contenido. Entonces, muy importante, ¿no? Que hemos visto casos donde se les acusa a los notarios de haber emitido escrituras que tienen problemas con los datos de la escritura original, ¿no? Que a lo mejor hubo una compraventa cuyos datos no estaban muy bien analizados. Entonces, se supone que el notario es responsable de la información que está certificando que emite de este documento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues generalmente acudimos al notario y nos piden ciertos requisitos en cuanto al trámite que vamos a realizar y a la personalidad de quienes van a firmar. Analiza el contenido, crea un borrador que se revisa por las partes y luego ambas partes firman y él certifica que efectivamente las partes fueron a firmar y estuvieron frente de él y le da certeza al acto de la firma, ¿no? A la validez de esa firma. Entonces, es todo un proceso. Después el notario puede ampliar un poco las actividades que realiza y a lo mejor hasta inscribirla en el registro para que tenga efectos contra terceros, ¿no? Entonces, esto es algo que puede hacer el notario o puede no, ¿no? Hay una gran amplitud de las actividades y funciones que tiene el notario. Perfecto, muchas gracias, maestra. Y bueno, estamos hablando prácticamente de figuras tales como el notario, escrituras públicas, pero en la práctica muchas veces nos llegamos a confundir entre ciertas autoridades notariales o ciertas autoridades que están investidas precisamente de fe pública. Para lo cual yo quisiera preguntarte, ¿qué diferencias existen entre un notario público y un corredor público? Porque, insisto, muchas ocasiones sí tenemos como que esas dudas, ¿no? Con respecto a qué funciones tienen cada uno de ellos, si hacen las mismas funciones o a qué se dedican ambos, ¿no? Sí, y el corredor público también es una figura bien común en nuestro sistema. También tiene fe pública, ambos son fedatarios públicos. Sin embargo, a lo mejor distan por las materias que manejan, ¿no? Entonces, el notario público maneja derecho civil y mercantil, su patente es estatal, y el corredor público ve solamente mercantil, pero tiene actividades auxiliares al comercio, ¿no? Entonces, ¿qué significa auxiliares al comercio? Que no solamente da fe pública a los actos, sino que participa activamente en ellos. Y esto significa que puede ser hasta una parte negociadora, puede dar asesoría, puede ser intermediario, o sea, facilita actividades comerciales mercantiles. Y su patente es federal generalmente,
Eh, Cada uno tiene normas que aplican a uno y al otro, pero si queremos hablar sobre un elemento que los distinga esencialmente y en la práctica, es que el notario público eh, trabaja con cuestiones inmobiliarias y eso está prohibido para el corredor público, ¿no? El corredor público no ve cuestiones inmobiliarias. Al menos, y la única excepción es que sean propiedad de una sociedad mercantil, ¿sí? Y que pueda participar por esta razón, pero la realidad es que cuestiones completamente inmobiliarias como escriturar o protocolizar una compraventa, ¿sí? Eso lo ve esencialmente el notario. El notario ve cuestiones de civiles, desde personas hasta propiedades, y el corredor público ve cuestiones esencialmente mercantiles con esta agregada de participación dentro de la materia mercantil, ¿sí? Entonces, sí tienen distintas áreas de trabajo, aunque trabajan ambos en crear sociedades mercantiles y al final en la práctica podría ser que realizaran la misma actividad al constituir sociedades mercantiles y protocolizar asambleas y así. Y ya vendría a ser como a cuestión de gusto, si te gusta trabajar con tu corredor o prefieres un notario, ¿sí? Con quien te sientas más a gusto trabajando, es esencialmente quien se acostumbra a trabajar con, ¿no? Entonces, en la práctica y en mi experiencia, pues ambos son especialistas en sus temas, pues, y ambos van a tener a lo mejor un estilo distinto de trabajar. Es cuestión de con quién gustas trabajar, nada más entendiendo que el notario público tiene esta posibilidad de trabajo en cuestiones inmobiliarias y también de títulos de crédito y, o sea, trabaja con cuestiones un poco más amplias que el corredor público. Muchas gracias, maestra Michelle. Pues sí, precisamente, insisto, muchas veces cuando egresamos de la licenciatura, de la carrera y tenemos como pan de cada día prácticamente esta situación de visualizar cuestiones notariales, pues sí, muy en ocasiones nos llegamos a confundir dónde ir a realizar un trámite, no sé, la gestación de una sociedad mercantil o dónde ir a empezar a generalizar un protocolo notarial como una escritura pública, un documento de fe pública, pues sí es muy, muy complicado. Antes de continuar con nuestra siguiente pregunta, nuestra experta, quiero informarles a todos ustedes que integran la audiencia que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, les suplicaría que le hiciera al final de la charla a través del chat para que pudiésemos externársela a nuestra ponente del día de hoy y bueno, sea un poco más fácil la interacción entre ustedes y nosotros. Y bueno, esto me lleva precisamente a realizar otra pregunta a nuestra expositora y es básicamente con respecto a esta cuestión del notario público. ¿Nos podrías decir, maestra, cuáles son las principales funciones que tiene el notario público, por favor? Bueno, un notario, primero hacer la anotación que como es una cuestión estatal, pues a lo mejor en un estado va a tener ciertas más funciones que en otro, y esto es porque eh, la ley que regula a los notarios es estatal, es local. Entonces, eh, esencialmente, el notario público, pues es licenciado en Derecho que tiene fe pública, pero tiene aparte esta como ética profesional y como
confianza a nivel profesional y las facultades en sí que realiza es, primero, escucha a las partes, tiene inferencia en cuestiones en relación a su voluntad, aconseja, prepara y revisa la documentación, se encarga también de redactar documentos, a lo mejor hacerles notar a las personas que hay un error en su documento. Sí, esto es muy importante. A lo mejor nadie había notado que a lo mejor que el dato catastral estaba incorrecto, que a lo mejor el objeto de una sociedad no es posible, y está obligado a explicarles a quienes son los interesados que estas situaciones a lo mejor no son, no pueden ser de esta forma o, o son ilegales de cierta forma. También a la hora de firmar, se tiene que asegurar que las personas entendieron qué es lo que están firmando. Entonces hay una lectura de la escritura, y pues también tienen la obligación de explicarles a las partes exactamente qué están firmando y si tienen alguna duda en relación al documento que están firmando, tiene la obligación de reproducir ese documento, o sea, generar copias certificadas, o un segundo testimonio o cualquier otro documento que necesiten relacionados. Y también esto es adicional, y ya lo había mencionado, pero también puede inscribirlo en el registro público, y realizar algunos trámites relacionados a, por ejemplo, si la sociedad tiene inversión extranjera, él va a hacer el registro de inversión extranjera o él hace la anotación de que ese nombre de sociedad ya fue utilizado ante la Secretaría de Economía, y al final también está obligado a pagar impuestos relacionados a la transferencia de inmuebles, a la adquisición de inmuebles, a derechos pues, relacionados con estos trámites también que se generan dentro de la misma notaría, ¿no? Entonces, y es muy importante que si todas estas funciones no se cumplen o alguna se deja de cumplir, el notario es responsable, ¿no? Entonces, el Estado asigna esta responsabilidad al notario, que si no se pagaron los impuestos sobre la adquisición de bienes inmuebles, entonces el notario es responsable de decirle al Estado, o sea, por qué no se pagaron, ¿no? Que si una sociedad fue constituida de forma irregular, el notario es obligado. Y actualmente hay ciertas normas en relación al lavado de dinero, que han recaído sobre el notario también a la hora de pues proveer este servicio e identificar a las personas. Entonces, que los recursos derivados de esta transacción, pues no provienen de estas fuentes ilegales, ¿no? Entonces, el notario tiene muchas responsabilidades y es por eso que también, pues su trabajo es muy minucioso, es muy de atención a los detalles, pero también es muy importante entender que los notarios realizan este trabajo que a nivel profesionista de derecho a lo mejor no lo vemos tanto y es muy importante, que es la prevención, ¿sí? Entonces, hace un trabajo preventivo para el derecho privado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, eh,
puede resolver cuestiones relacionadas con la personalidad sin necesidad de ir a un juicio, puede resolver cuestiones de datos inciertos en una escritura que contiene una compraventa, sin necesidad de ir a un juzgado. Entonces, este trabajo como preventivo y sin hablar de la sucesión, ¿no? Que ese es otro trámite muy preventivo. El trabajo del notario es esencialmente de derecho, pero no es litigioso. ¿Sí? No hay contrapartes que estén en disputa. Generalmente es para generar un negocio jurídico, ¿sí? O para prevenir un posible juicio, ¿no? Algo judicial. Entonces, el trabajo del notario es parte de una, una necesidad en el sistema jurídico de darle certeza a los actos privados, ¿no? Sin necesidad de llegar a un juzgado o sin necesidad de llegar a un recurso administrativo o cualquier cosa, ¿sí? Entonces, sí, sí es muy importante la función del notario. Y sí también como abogado, pues es alguien súper instruido, súper capacitado, es alguien que está obligado a asesorar y a proveer soluciones para ciertos problemas. Entonces, sí, sí, la capacidad que tiene el notario, pues es muy amplia y realiza muchas funciones y realiza también muchas actividades relacionadas a la práctica del derecho, a la práctica profesional del derecho. Muchas gracias, maestra Michelle. Mira, también a propósito de esta situación, una cosa es hablar precisamente de las funciones del notario público, pero otra totalmente diferente es hablar del funcionamiento de una notaría pública. ¿Nos podrías explicar cómo es el funcionamiento de una notaría pública, por favor? Sí, claro, pues la notaría, eh, como en sí, es una oficina donde trabaja el notario, ¿no? Así la cosa más sencilla, pero también la notaría, pues, no solo es un notario, sino es un cuerpo de personas que trabajan para ayudar al notario. Entonces, dentro de la notaría, generalmente hay un notario o dos, ¿no? Un notario adscrito y este notario adscrito pues suple algunas actividades del notario titular y también incluye muchos abogados que pueden trabajar dentro de la notaría, asesorando y llevando el trabajo del día a día de la notaría, generando documentación, para pasarla por la fe del notario, ¿no? Al final, como en un juzgado donde hay muchos secretarios y hay proyectistas y todas estas personas, y existe un juez, ¿sí? Así funciona también una notaría, ¿no? Haciendo la analogía, donde hay un titular y hay un montón de personas que realizan el trabajo dentro, donde archivan, cobran, o sea, hacen mucho trabajo. Y generalmente cuando uno va a la notaría, el notario a lo mejor no personalmente te va a tratar, siempre te va a asignar a un abogado que trabaja dentro de la notaría y ese abogado pues tiene toda la experiencia y tiene todo el conocimiento de lo que sucede dentro de la notaría. Entonces, generalmente, así como hay carrera judicial, hay carrera notarial y alguien que, pues, como ustedes son estudiantes, puede entrar a trabajar en una notaría y puede quedarse trabajando ahí y luego eventualmente acceder a hacer el examen y ser notario adscrito o notario titular, ¿sí? Esta es una cuestión de prepararse, se requiere experiencia, se requiere conocimientos de muchas normas, procedimientos dentro de la notaría. Entonces sí es equivalente a un juzgado, pues, o sea, al final
la notaría pública trabaja como un ente, ¿sí? Y no que a lo mejor es trabaja con el notario y el notario es quien es el titular de la firma y de la patente. Pero al final, las notarías son pues unidades de, de mucho trabajo, ¿no? Y hay notarías pequeñas y hay notarías muy, muy grandes. Inclusive, no es el caso en Baja California, pero en otros estados, se puede tener un despacho anexo a la notaría, ¿no? Entonces, hay muchos despachos, por ejemplo, en Chihuahua, donde el titular del despacho también es notario, entonces se manejan a la par dos actividades, totalmente de asesoría jurídica y actividades totalmente de notaría. No es el caso en Baja California, ¿sí? Hay normas para que el notario en Baja California solo se dedique a la notaría exclusivamente. Esto no pasa en otros estados. También, a lo mejor es conveniente explicar esto, que en Baja California, si ustedes se dan cuenta, cada municipio tiene sus números de notarios, ¿no? En Tijuana tenemos 30 y algo. En Tecate hay 2, entonces tenemos el notario de Tecate 2, el 1, ¿sí? Y en otros estados se maneja la serie numérica como estatal, ¿no? Entonces, no está dividido por municipios. También aplican reglas aquí en Baja California en la que a lo mejor el notario puede ver cuestiones de cualquier municipio en cuestión inmobiliaria, pero en un estado como Puebla, pues, si, si tu inmueble está en ese municipio, tienes que buscar a un notario del municipio específico, y a lo mejor cruzaste la calle y ya está el otro municipio, entonces tienes que buscar al notario del otro municipio para arreglar cuestiones de ese inmueble. Entonces, las normas en relación al funcionamiento del notario o de las notarías son distintas en cada estado. Y en algunos estados son más limitantes, como en Baja California, y en algunos otros estados son un poco más amplias, como en Chihuahua y otros estados más abundantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos menos de 100 notarios, ¿no? Pónganle como unos 60 notarios a nivel estatal. Y en la Ciudad de México, pues atendiendo a la densidad de población, hay cientos de notarios, ¿sí? Muchísimos. Y aplican pues estas normas que son distintas en cada estado y que establecerán dónde se puede asignar o poner una notaría. Por ejemplo, te dicen, te vamos a dar la notaría número 40 y solo la puedes poner en Otay, ¿no? Que es esta delegación donde está la universidad en Tijuana. Y pues tendrás que buscar un domicilio dentro de esa delegación para ponerte ahí. Así que aplican distintas reglas en el funcionamiento de una notaría. Dependería de qué estado, ¿sí? Nuestro estado particular es un poco restringido en cuanto a las normas, lo cual pues favorece a que el colegio notarial en Baja California es un colegio cerrado, es un colegio muy, muy basado en estas normas, muy, tal vez podríamos decir un poco cuadrado, pero también es un colegio notarial joven en relación a otros estados, ¿no? Que llevan muchos más años, pues, eh, desarrollando el mismo cuerpo de notarios. Muchas gracias, maestra. Sin duda alguna, tus comentarios, tu experiencia y tu experticia, desde luego también,
pues bueno, nos ha despejado algunas dudas que hemos tenido y sobre todo que son unas dudas muy usuales, sobre todo cuando estamos en la vida práctica, sobre todo de la licenciatura en Derecho como abogados. Y pues específicamente sí es a veces muy complicado hablar de derecho notarial porque si bien es cierto, la fe pública y los documentos notariales son sumamente requeridos, muchas ocasiones sí es muy complicado llegar a tener un contacto muy directo con este tipo de materia, ¿no? Y bueno, felizmente pues nos has dado un poquito de mayor información al respecto, lo cual te agradecemos enormemente. Y bueno, si no te, vaya, no te parece mal, ¿qué te parece si contestamos algunas preguntas que nos están haciendo nuestros estudiantes al respecto? Excelente. Perfecto, mira, pregunta Laura Viridiana Martínez Bermúdez, ¿cuál sería la diferencia entre las escrituras notariales y la sentencia de un juicio de prescripción? Bueno, yo creo que es en relación a la fe pública y, por ejemplo, las sentencias son emitidas por un juez y los jueces también tienen fe pública. Entonces, es una fe pública distinta, pero ambas estarían como en el mismo nivel en cuanto a relevancia, ¿no? De documento público. Ambas serían un documento público y estarían como al mismo nivel. Si las pudieras poner a una en contra de la otra, pues no me atrevería a decir que la del juicio es, pero sería la que sea la más reciente, pues al menos de que el juez no haya tenido a la vista esa escritura y entonces se tendría que ahí promover algo, pero eh, la última sentencia, si es la última sentencia la que emitió el juez en análisis de la escritura, pues sería la sentencia, ¿no? Pero sí, a nivel de importancia del documento, ambos tienen fe pública y ambos estarían al mismo nivel. Claro, si me permites abonar un poquito a esta pregunta, me encantaría hacerles del conocimiento que, por ejemplo, sí estamos hablando de dos autoridades sumamente importantes, lo que es un notario, desde luego, y también un juez. Sin embargo, recuerden que el notario es una persona investida de fe pública y un juez, además de tener fe pública, desde luego, automáticamente por ser un gubernamental, menos cierto es que, por ejemplo, un juez tiene jurisdicción y competencia y eso a final de cuentas le hace tener una fe pública al respecto. Entonces, abonando un poquito a lo que dice la maestra Michelle, pues desde luego es muy importante conocer este tipo de situaciones, pero que además nos lleva a presenciar que ambas personas o ambas autoridades tienen fe pública. Pero pues bueno, son dos trámites totalmente, por así decirlo, diferentes, pero muy similares a lo mejor en su contenido, por así decirlo, ¿no? Y mira, pregunta Eloy Carrillo Acuña, me imagino, me pregunta que si el título de propiedad de una casa que conseguí vía prescripción positiva, es necesario llevar mi título con un notario. Ok, bueno, primero, una cuestión así como de definición, pues no utilizamos, yo sé que utilizamos mucho el concepto título de propiedad, pero no es un concepto de derecho, ¿no? Por lo menos no de derecho mexicano, es un concepto de derecho anglosajón, ¿sí? Entonces, cuando hablo del título, me refiero al title, que es de concepto de Estados Unidos. Y a lo mejor nada más voy a hacer una explicación súper breve. En Estados Unidos y en el derecho anglosajón, existe la figura del notario público, ¿sí? Pero es una figura que no tiene fe pública. Nada más certifica la identidad de las personas que firman los documentos, más no el contenido de derecho. Entonces, al final, cualquier persona puede obtener una patente o una certificación para ser notario en el sistema anglosajón o Estados Unidos. De hecho, ustedes se pueden ir a un Kinkos o a un lugar de estos donde sacan copias y como un copy pronto del otro lado y allá va a haber un notario, ¿no? El que te atiende en la caja va a ser notario
porque va a identificar a lo mejor nada más que tú firmaste y que tienes tu identificación y que son la misma persona. Hace este trabajo súper sencillo de autenticación de la identidad de las personas, pero más que eso no hace. Entonces, cuando hablamos de, tú hablas aquí de una escritura, ok, me imagino que se emitió una sentencia como una prescripción positiva, ¿no? Y que si es necesario llevarlo eso con el notario público. Pues depende qué diga la sentencia. Usualmente sí, pero pues sí, tendría que llevarlo generalmente con un notario, para que emita efectivamente una nueva escritura con la información de esa sentencia. ¿Sí? Y si quieres, doctor Checo, esto dice, ¿Sí? dice, si es necesario ir con cualquier notario, ¿en qué se basan para cobrar los notarios? Qué importante pregunta, es súper Sí, importante. buena. Es muy buena esta pregunta. Ok, sí, con cualquier notario, ¿sí? Entonces, de hecho, como lo estaba comentando, en Baja California sí puedes ir con cualquier notario, ¿sí? El notario que tú quieras, para una cuestión relacionada con un inmueble. Pero a lo mejor, y a lo mejor regreso a mi ejemplo de Puebla, ¿no? Porque a mí me sorprendía Puebla y porque los municipios están tan pegados unos a otros y que ya las reglas aplican distintos, ¿no? Entonces, si fueras en un estado como Puebla, es necesario identificar en qué municipio está el inmueble para que puedas ir con un notario de ese municipio, ¿sí? Entonces, sí, en ese caso sí sería relevante saber con qué notario ir. En Baja California no. En Baja California puedes ir con cualquier notario, ¿sí? Del estado. ¿Y en qué se basan para cobrar? Eso es muy importante. Tenemos el periódico del estado y allí se emiten algunos decretos donde establece un tabulador de precios de los honorarios del notario. De nuevo, el notario es un funcionario público, pero no tiene un salario del Estado, ¿sí? O sea, el Estado no le paga por ser notario, sino él cobra honorarios en relación al trabajo que hace. Entonces existe este tabulador a nivel estatal donde dice, pues mira, sí, por una escritura de tal tipo, tanto. Y generalmente sus honorarios van a ir relacionados al valor de la propiedad en el caso de los bienes inmuebles. Pero también hay que considerar que dentro de esos honorarios va a ir el pago de ciertos impuestos por la adquisición de los inmuebles. Entonces, en este tabulador establece estos costos, ¿no? Obviamente te va a cobrar si va y los registra, los inscribe al registro, si va a hacer varias diligencias, eso también te lo va a cobrar. Entonces, depende del trabajo que va a realizar, a lo mejor, por cada copia te va a cobrar también. Es importante que cuando te den tus testimonios pidas copias certificadas de una vez, porque muchas veces, y yo lo veía mucho en la práctica, que tenían el testimonio original y lo traían para todas partes y luego se doblaba, se rompía, se le salía una hoja, ¿sí? Y ya cuando le faltan documentos o copias o los anexos, pues ya no va a estar completo el testimonio. Entonces, muchas veces sí se sacan copias certificadas junto con el testimonio y esas se pagan aparte. Entonces, hay que ver el tabulador. Muchas notarías entras a la recepción y tienen ahí una copia del tabulador así como pegada para que veas que ahí establece los honorarios.
La mayoría de la gente piensa que es muy caro ir al notario. La realidad es que un notario no te va a cobrar por asesoría, puedes ir a preguntarle cosas, eh, te va a cobrar por efectivamente realizar documentos, ¿no? No por la asesoría que te da. Entonces puedes ir a preguntar y a informarte sin que te cobren. Te van a cobrar ya que hayan hecho algún documento, ya que hayan emitido alguna escritura, ¿sí? Entonces, por ahí el tabulador a nivel estatal. Cada estado tendrá su propio tabulador, pero en Baja California, pues, esa es la regla. Ahí vienen cuánto van a cobrar por cada actividad relacionada con la notaría. Muchas gracias, maestra Michelle. Pues sí, efectivamente lo que comentas. Quisiera abonar un poquito a lo que es la respuesta con respecto a lo que sí es necesario llevar el título con un notario público o cualquier notario público. Mira, como dices del caso de Puebla, yo soy de un estado vecino a Puebla, que es Tlaxcala, precisamente, ¿no? Y en Tlaxcala, por ejemplo, tenemos las famosas demarcaciones territoriales. Estas demarcaciones territoriales son ¿cómo explicarlo? Son demarcaciones muy sui generis porque se basan mucho en lo que son los distritos judiciales en materia civil, por ejemplo. Entonces aquí también nosotros, nuestra ley del notariado se basa mucho en que si tú tienes un bien mueble o un bien, perdón, un bien inmueble que está en cierto municipio de cierta demarcación, forzosamente tienes que ir con el notario de tu demarcación para que puedas hacer tus actos notariales. Pero también la ley del notariado para el estado de Tlaxcala no es muy rígida en ese sentido, sino que te puede decir que a lo mejor si en esa demarcación no hay un notario, puedes ir con cualquier notario del territorio tlaxcalteca. Sin embargo, en la ley de Puebla, en la ley del notario del estado de Puebla, sí son muy rígidos en ese sentido porque se supone que en todas las demarcaciones territoriales para los notarios debe de haber al menos un notario público, ¿no? Entonces, pues bueno, yo vivo todavía seguramente en la prehistoria aquí en el estado de Tlaxcala, porque esa ley del notariado aún no ha tenido reformas hasta hoy día. Bueno, quiero creer que hasta hoy día, pues aún no tiene reformas. Pero bueno, vamos a pasar con la última pregunta que tenemos aquí en el chat, maestra, si no te parece mal. Y nos pregunta Arcelia Rojas Castro que si se puede solicitar al Estado que permita la creación de una notaría en una zona específica. Bueno, en Baja California esencialmente se hacen por densidad de población, se hace un análisis con el censo de cuántas personas hay en cierta localidad. Si, si bien es cierto, Mexicali y Tijuana tienen casi el mismo número de notarías y obviamente Tijuana tiene muchas más personas que Mexicali. Eh, Esto lo designa el Estado y dice, faltan notarías en tal lugar, vamos a crear notarías en tales delegaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita eh, hay muchas delegaciones, perdón, notarías en lugares céntricos, en delegaciones céntricas y a lo mejor no hay tantas en las periferias de la ciudad, entonces mandarían una notaría hacia allá. Pero usualmente el Estado toma esa decisión. Claro que sí se le puede solicitar al Estado que la creación de una notaría. Sin embargo, creo que ahorita en el gobierno pasado se crearon muchas notarías que fueron temas muy polémicos, ¿no? La creación de esas notarías y que por cuestiones políticas y de que se las dieron a X, Y persona, hubo ahí unas cuestiones. Pero la realidad es que el colegio de notarios, pues también tiene cierta injerencia en presionar sobre ciertos temas. Entonces, crear una notaría nueva en Tijuana específicamente no sería tan difícil, puesto que es una población que crece exponencialmente todo el tiempo. Entonces, a mí me pasó hace poco, ¿no? Iba
por un área que usualmente no transito sobre esa área y dije, mira, una notaría. Entonces, la otra vez estaba viendo la lista de notarios y dije, wow, ya tenemos 33 notarios, ¿no? Este, y es esta, pues, flexibilidad de cuando tenemos una población creciente, pues que se creen más notarías y por ende también más fuentes de trabajo para nosotros, ¿no? Abogados. Hay notarías que están muy saturadas, ¿sí? Que tienen mucho trabajo, que si tú vas y les dices, vengo a constituir una sociedad, y ellos, sí, pues, pues como en un mes, 2 meses, venga a firmar, ¿no? Porque tienen tanto trabajo. Entonces, la creación de notarías nuevas libera la presión para otras notarías que a lo mejor están muy pues muy pasadas de trabajo, que tienen esta carga muy grande, que a lo mejor manejan asuntos de Infonavit o de cierta inmobiliaria muy específicamente. Así que la creación de nuevas notarías es importante. Rosarito tiene dos, Tecate tiene dos, ahorita tenemos un nuevo municipio, San Quintín, seguramente algún notario de Ensenada le van a asignar San Quintín una notaría, si no es que ya hay, entonces somos un estado joven que está en crecimiento, que está en desarrollo, eh, crear notarías debe de ser un trabajo, actual y un análisis de los estados actualmente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestra Michelle, por pues, tus sabios consejos, desde luego también, y por la charla que hemos tenido esta tarde. Y me parece que ya no hay más preguntas, así que pues no me resta más que agradecerte infinitamente la colaboración que has tenido con nosotros esta tarde. Y por supuesto no me despido sin antes informarle a todos nuestros estudiantes que se encuentran conectados en estos momentos que más tarde, específicamente a las 7 de la tarde, estaremos hablando precisamente de derecho laboral, así que los que gusten conectarse a esa hora por esta misma liga, pues los esperamos con mucho gusto y con mucho cariño para que también podamos aprender un poquito más de cuestiones prácticas de derecho laboral. Informarte, maestra Michelle, que agradecemos nuevamente tu participación, tu presencia. Y pues, si quieres agregar algún último comentario, te lo vamos a agradecer. Ah, muchas gracias. Pues por ahí el Colegio de Notarios de México tiene muchas fuentes de información bastante válidas a la hora de estudiar. Yo creo que podrían encontrar también en ciertas bibliotecas mucha información. Generalmente la materia se ve como derecho notarial y registral, entonces la parte del registro es importante también, así que les recomiendo ahí darle una estudiadita. Y quienes han tomado clases conmigo, los he puesto a ver un documental que por ahí está en YouTube de Clio sobre el notario en México y les puede dar una mejor visión del trabajo que hace el notario en nuestro país. Pero ahí en YouTube hay un documental, es de Clio, se llama El Notario en México, y se los recomiendo, ¿no? Aparte de mucho material que existe emitido por los colegios de notarios, ¿no? Que también hacen este trabajo que es muy doctrinal, pero muy relacionado con su función de notarios. Así que esas son las recomendaciones para el estudio. Pues muchas gracias nuevamente, maestra Michelle Álvarez López. Te agradecemos infinitamente. Y pues nos vamos a tener que despedir de la transmisión, agradeciendo a todas las personas que estuvieron aquí presentes por su presencia y les deseamos una excelente tarde. Hasta luego a todos. Buena tarde.